Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 hoy en día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Ponte, listos ya para arrancar con la primera conversación. Queremos plantear una pregunta: ¿qué ocurre después de la revocatoria de ese amparo provisional que favorecía o que más bien suspendía la realización del trámite de antejuicio encargado al Congreso de la República en contra del presidente Otto Pérez Molina? Y para ofrecer respuesta, o más bien para plantear discusión en torno a esa pregunta, nos acompañan hoy el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Maúl Figueroa, y está con nosotros también el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo, Mario René Archila Cruz. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Hugo, la primera pregunta es para usted. ¿Era necesario realmente primero salir del amparo del amparo provisional para poder entrarle de una vez de lleno a la denegación del amparo solicitado por Karen Fisher? Por supuesto que sí, ante la complicación que se creó teniendo dos amparos, uno, como ya sabemos, en el cual se otorgó el amparo provisional y en el otro que no se otorgó. Entonces ahí ya había un problema, y un problema derivado. Porque se contradecían las dos resoluciones. Y sobre los mismos hechos. Ajá. Entonces ahí el problema era cómo se puede mantener el trámite de dos cosas sobre lo mismo cuando el amparo está en una y el amparo no está en otra. O sea, ahí había una primera complejidad que había que resolver. Y creo que la Corte de Constitucionalidad, cuando lo resolvió de esta manera, pues encontró un mecanismo como de enmendar, para llamarlo de alguna manera, enmendar el procedimiento, pues revocando el amparo provisional otorgado en el caso de Karen Fisher. Enmendando, dice. Sí, bueno, sí. Yo le digo que no es una enmienda, pues tiene los efectos de una enmienda, ¿verdad? Porque no es realmente una enmienda del procedimiento, pero sí era para corregir el rumbo de acuerdo a la complejidad y los problemas que ya se habían creado. Entonces yo creo que la Corte de Constitucionalidad ahí, pues ya con esta revocatoria, yo creo que ya el trámite ya se va por una vía completamente diferente. Pero digamos, Mario, en el caso de la es decir, bueno, ya se descartó totalmente el amparo de Karen Fisher. Entonces, esto haría pensar también que se va a descartar el amparo presentado también totalmente por el presidente. No necesariamente, porque yo creo que el tema que nos está complicando es el de la legitimación para plantear el amparo. Ajá. Uno de los presupuestos de admisibilidad del amparo es la legitimación de quien lo interpone. Quien interpone el amparo solo puede ser aquel que ha sufrido un agravio personal directo. Que no era el caso de Karen Fisher. No era el caso de Karen Fisher, pero sí es el caso del presidente, que él sí es el directamente afectado con la resolución. Entonces creo yo que el haber revocado el amparo provisional de Karen Fisher, tal como lo menciona Hugo, allana el camino para pensar que definitivamente puede haber ya advertido un sentido de la decisión final que se va a dictar en esa acción constitucional. Y por supuesto habrá que conocer a profundidad los méritos de la acción planteada por el señor presidente para saber si efectivamente se deniega o no ese amparo. Señores, hoy en la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el magistrado Molina Barreto emitió un voto disidente. Él dijo en ese voto que él quería hacer un voto razonado, un voto disidente, que quería ser coherente con la resolución que había emitido, con el voto que había emitido en la primera resolución, en la de amparo provisional. Y él, de alguna manera, criticaba que se hubiera integrado esta vez la Corte, incluso ante la ausencia de la magistrada Araujo, que sí integró para conocer el amparo provisional. Sí. ¿Cabe esa crítica de parte del magistrado? ¿O en términos generales la Corte se integra independientemente de quién sea el magistrado suplente o titular que se encuentra en ese momento disponible para integrar la Corte? ¿Tiene exactamente la misma validez en la resolución? Efectivamente, la Corte está integrada legalmente. Por excusas que se presentaron ahí, hubo necesidad de hacer algunos cambios. La no presencia de la presidenta cuando se otorgó el amparo, digamos que otorgaron a favor de que ella no estuvo, pero estuvo después, esa composición, ese cambio en la composición de la Corte, pues lógicamente aquí alteró los resultados, ya lo estamos viendo, ¿verdad?
ya los 3 votos ya predominaron sobre los 2, porque los 2 originales, Molina Barreto y Lugo Pérez Aguilera, de esa parte solamente quedaron 2. Entonces, más la magistrada Araujo, hicieron 3 en la primera resolución. O sea, lo que es cierto es que a pesar de que las causales de excusa y recusación, etcétera, en la Corte de Constitucionalidad no funcionan como funcionan en los casos de los tribunales comunes, pero de todas maneras no se puede forzar a alguien, ¿verdad?, que presente una excusa, y desconozco los motivos, pero creo que es válido que alguien se pueda excusar. Posiblemente alguno de ellos fue por haber emitido alguna opinión en relación al tema, etcétera, pero lo que sí es cierto es que la integración de la Corte es perfectamente legal. Ahora, en el caso de la magistrada presidenta Porras, es decir, se da también una situación similar a la que sucedió el año pasado con el amparo provisional que se otorgó para detener la juramentación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Sí, sí. Porque en ese caso, digamos, se integró la Corte con la magistrada Colmenares y estaba ausente el magistrado Molina Barreto. Sí, sí. Es una situación similar, ¿no? Sí, por eso, como dice el licenciado Maúl, la integración de la Corte, independientemente de que estén o no los magistrados titulares o que haya una causal de excusa, la integración es perfectamente válida. Mario, ¿usted entiende por qué razón el presidente pudo haber presentado un amparo de modo propio, él mismo? Sí, como se ha mencionado en los medios, el presidente ha sostenido que a su juicio la Corte Suprema de Justicia, al darle trámite al antejuicio, no hizo un análisis pormenorizado de los hechos. Y él se siente agraviado por esa decisión y tiene la legitimación para plantear el amparo. Ahora, en el caso del presidente, es decir, no hay realmente, digamos, ninguna línea de investigación hacia él por ningún caso de los que se mencionan en el amparo. Es decir, eso no lo consideró la Corte. Bueno, la pura verdad es que la Corte Suprema en estos casos actúa como un órgano de trámite nada más. Solamente las razones políticas espurias e ilegítimas. Para poner un caso, llega una situación de estas en las cuales no hay delito, por ejemplo, es una deuda, para ponerlo de alguna manera, entonces ahí sí actuaría, decía, bueno, esto no tiene ningún fundamento. Pero por lo demás, la Corte Suprema es únicamente un órgano de trámite, que creo que ni debiera ser así. Yo creo que esta ley, que yo de las leyes que he visto muchísimas, la peor ley y peor redactada que he visto es esta ley de materia de antejuicio. Yo creo que ahí lo de la Corte, pues como quien dice, vamos a poner un filtro. Pero ¿por qué no llega de una vez al órgano que lo va a conocer? Y que sea ese órgano el que se encargue de analizar. Enreda más el proceso. Además, la Corte no puede emitir ninguna opinión sobre el tema. Simple y sencillamente esos 3 elementos, que están claramente establecidos en la ley, serían para decir no se le da trámite. Ahora, pero yo no entiendo eso, licenciado Maúl, porque en el caso del antejuicio contra Guy Rivera, por ejemplo, la Corte Suprema lo rechazó. Y pues aparentemente había grabaciones, que podían ser analizadas para ver si había algún delito, ¿no? Pero realmente es que, bueno, efectivamente así está en la ley y así lo han hecho. Ajá. Pero la pura verdad es que la Corte no tiene facultades para determinar eso. Señores, pero puedo decir yo algo, es que la Corte resolvió de la manera en que está diciendo Gustavo, en otro momento político. Y también en otro momento político. Lo cual nos lleva a una discusión que a mí me parece que es relevante porque se ha planteado ahora mismo en la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuán políticos y cuán jurídicos son los fallos, son las resoluciones? En una Corte de Constitucionalidad, ahora que vemos que están prácticamente integrados 2 bandos, uno digamos pro reforma o pro establecimiento de límites al sistema político corrupto y uno más bien pro statu quo. Esa es mi interpretación, ustedes pueden variarla, por supuesto. Aquí se presentan varios problemas y me voy a referir a 2 de ellos. Primero, Gustavo saca a colación un tema importante y nos hace la comparación de 2 resoluciones dictadas por Corte Suprema de Justicia en materia de antejuicio. A un antejuicio planteado contra el presidente de la República le dan trámite, la Corte Suprema de Justicia es un órgano como pasador para remitir el expediente al que lo va a conocer, y nos hablan de un caso similar en el caso del diputado Rivera.
Esto atenta contra la seguridad jurídica. Dos casos similares que provocan resoluciones distintas. Y por supuesto la Corte de Constitucionalidad es un órgano creado para emitir fallos estrictamente jurídicos independientemente del contexto político o del contenido. Ahora, político. pero Mario, en el caso de la justificación que dio el licenciado Molina Barreto con respecto a su decisión de apoyar un amparo provisional al amparo propuesto por Fischer, él decía que su decisión había sido para defender la institucionalidad. ¿Ese es un argumento jurídico? La pregunta acá es, ¿se defiende la institucionalidad de un país cuando se señala de un acto, se señala de comisión de actos de corrupción a un presidente de la República con la importancia que ese cargo tiene y se le privilegia evitando que se conozca y se tramite el antejuicio en su contra a través de un amparo provisional planteado por quien no tiene la legitimidad? Para mí la respuesta es absolutamente no. Eso no defiende la institucionalidad. No defiende la institucionalidad. Y es más, esa es la persona la que está siendo objeto del antejuicio, no es la institución. O sea que la institucionalidad no tiene nada que ver ahí. Es una situación personal y por consiguiente lo que dijo el magistrado yo creo que en este caso no aplica. Además, pensando en el resultado que podría darse del antejuicio, había un procedimiento en el caso de que se llegara a declarar con lugar y bueno, todo lo que ya sabemos que es muy difícil que ocurra, pero hay una forma de sustituir, pues no se crearía un vacío, digamos, en el ejercicio de la presidencia. Y la Constitución prevé perfectamente esa posibilidad. De tal manera que la institucionalidad realmente aquí no tiene absolutamente nada que ver en este caso. Licenciado Maulo, a mí me gustaría que usted ofreciera opinión sobre esta politización de las resoluciones de una corte u otra, pero sobre todo de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, yo creo que es fatal para un sistema legal y para una Corte de Constitucionalidad si va a emitir fallos con un sustento político. Se está desvirtuando totalmente la naturaleza de la justicia constitucional. Porque ahí tenemos, en primer lugar, tenemos un marco de referencia que es la propia Constitución. O sea, ya buscar interpretaciones, ya saliéndose, digamos, de lo establecido en las leyes, eso sí pone muy en entredicho la función, la imparcialidad del principal órgano de justicia constitucional del país. O sea que esto implica que ya cuando se hace por criterios políticos puede salir cualquier cosa. Yo creo que el respeto a las normas constitucionales y a los procedimientos establecidos en la ley es el fundamento para la actuación de cualquier juez. De tal manera que ahí sí, pues indudablemente hay casos en que se consideran algún tipo de situaciones, pero no necesariamente de situaciones de interés propiamente políticos. Además, cuando la ley es clara no hay que estar interpretando mayor cosa. Ahora, pero Mario, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, es decir, de un tiempo para acá, se ha visto también que ha estado usurpando la función legislativa, porque más que interpretar, realmente, digamos, ha habido casos en los que ha fijado normas que no están escritas en ninguna ley. Es correcto, y esa es una de las críticas más fuertes que se le ha hecho, sobre todo a la actual Corte de Constitucionalidad, porque se le señala de haber arrogado las atribuciones que corresponden al Congreso de la República, porque en las sentencias que emite legisla, y creo que eso también le hace mucho daño al país, porque esa no es una función de la Corte de Constitucionalidad. Señores, ¿qué corresponde en este momento? Una vez que se ha revocado el amparo provisional, el acto tiene que seguir, el acto contra el cual se estaban amparando tanto Fischer como el presidente, tiene que seguir su curso, es decir, el Congreso de la República debe volver a integrar esa comisión pesquisidora que se ha quedado sin un integrante, porque recuerden que el diputado Baudilio Ichos ha preferido dar un paso atrás. O sea, ahí se reinicia otra vez el proceso que quedó suspendido, con la circunstancia que usted menciona, pues ahí hace falta uno de los integrantes, entonces el Pleno del Congreso volverá a sortear
y el que sea sorteado va a ser el presidente de la comisión, porque realmente está sustituyendo al que fungía como presidente. Y de ahí ya viene todo lo demás, ¿verdad? Ya el trámite, y demás, ya de conformidad con las normas de la propia ley en materia de antejuicio, para que llegue finalmente a emitir su informe circunstanciado al Pleno del Congreso. Y una vez que emite el informe, lo presenta al Pleno, el Pleno decide o no si ha lugar el antejuicio, si decide que ha lugar a que se le forme causa al presidente de la República. Esto se traslada a un juzgado de orden común Bueno, de primera instancia. En primer lugar, se requiere la mayoría calificada de 105 votos para esto, ¿verdad? Y después eso lo tienen que mandar a la Corte, pero únicamente como un trámite. Porque ya en la Corte, eso ya la Corte lo remitirá, no sé, a gestión penal o cualquier otro mecanismo para designar qué juez va a conocer del caso. Y es un juez de primera instancia. Sí, es un juez de que debe conocer. Sí. Así es. Ahora, en el caso de lo que realiza la función de la comisión pesquisidora, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer realmente esa comisión? Es decir, porque la mayoría de ellos no son abogados, pues, tampoco son fiscales, tampoco son investigadores. Yo creo que lo que tiene que hacer la comisión es un buen tema, es establecer efectivamente con los apoyos correspondientes que ya requirieron y que entiendo se les han brindado, analizar si efectivamente hay algún indicio de la comisión de un delito. Y si existe ese indicio, a mi juicio, deben recomendar al Pleno del Congreso que se declare con lugar el antejuicio. Y el Congreso, en la decisión con la mayoría que ya se explicó, debe resolver si ha lugar a formación de causa para desembocar todo esto en el conocimiento de un tribunal del orden penal. Pero incluso cuando se encuentre ya en un tribunal del orden penal, en un tribunal de primera instancia, el presidente puede seguir siendo presidente de la República al tiempo que se le inicia proceso penal. Y será hasta que un juez, el juez a cargo, decida, por ejemplo, que es necesario separarlo del cargo, que si esa condición llegara a darse, que se puede prever la separación del presidente. De otra manera, no, a menos que fuera voluntario. Efectivamente, así como usted dice, es como funciona. O sea, solamente que haya una prisión, digamos, física. No simple y sencillamente que esté el proceso. Es el auto de prisión. Porque lógicamente no puede seguir ejerciendo el cargo si está se le formula en auto de un prisión, centro de claro. detención, ¿verdad? Claro. Pero en cualquier otro caso sigue ejerciendo el cargo. Inclusive, por ejemplo, puede proceder, depende de los delitos, ¿verdad? Pues no sé, pero también si obtiene, por ejemplo, alguien que está preso con un antejuicio declarado con lugar y procede la fianza, le dan la fianza y puede otra vez regresar a ejercer el cargo. Hemos tenido muchos casos, especialmente de alcaldes, que en esas circunstancias han regresado otra vez, que creo que es una de las deficiencias de la ley. Yo creo que una ley de antejuicio, como es en cualquier país del mundo, es cuando se declara con lugar, el funcionario queda en suspenso en el ejercicio del cargo, para enfrentar la justicia como cualquier ciudadano. Porque veamos la dificultad para el juez que conozca un caso de esto. Sí, va a juzgar, pero va a juzgar a alguien que está ostentando el cargo, todo lo que implica el ejercicio del cargo. Entonces lo que se persigue con un antejuicio es eso. Claro, eso era antes así. Y en esta reforma del 2004 precisamente metieron eso. Y ya vemos los resultados. Sí, el relajo que se armó. Ahora, pero digamos en el caso de que se no renuncie, de que el proceso siga su curso en el Congreso, de que se apruebe y se le dicta, en lugar de darle una medida sustitutiva, se le da prisión preventiva, es decir, eso ya es suficiente para que renuncie. ¿Eso lo separa automáticamente del cargo? Eso lo separa automáticamente del cargo, pero la decisión de renunciar sigue siendo una decisión estrictamente personal. O sea, digamos, se mantiene de nombre como presidente, aunque ejerza el vicepresidente. No. ¿No? En el caso de que estuviera detenido. Sí. Sí, No. por supuesto. Yo creo que ahí definitivamente tendría que actuar el vicepresidente. Porque no Pero puede, en función- Pero él deja de ser presidente de la Exactamente, República. sí. Ahí hay una suspensión de sus derechos Claro, cívicos y políticos también. No puede ejercer. Pero está claro eso en la ley de antejuicio. No, la ley de antejuicio no establece específicamente eso. Pero evidentemente, si físicamente no puede ejercer,
porque el auto de prisión implica también la suspensión de los derechos, políticos, o sea, de elegir ser electo y de ejercer un cargo público. Señores, todas las opiniones que nos han dado hasta ahora son estrictamente jurídicas, pero yo les voy a pedir que se animen a ofrecer una política en esta última pregunta. ¿Resiste nuestro ya endeble sistema político y legal un presidente con un proceso penal abierto en su contra, por ejemplo, por enriquecimiento ilícito o, por ejemplo, por haber colaborado con casos de corrupción? ¿Resiste nuestro sistema en estos pocos meses que le quedan a Otto Pérez Molina de gobierno? Bueno, hay una debilitación, por supuesto, del ejercicio del cargo. Prácticamente imposible poder gobernar en estas circunstancias. Inclusive internacionalmente, pues el ejemplo que se da de una situación de eso sería nefasto también. Bueno, la semana pasada no quisieron venir el presidente de Colombia y el de México a Guatemala. O sea, es prácticamente sumamente difícil poder gobernar. Ya nadie quiere, pues, cierto tipo de cargos, no los aceptan, menos emprender nuevas tareas, digamos, dentro de lo que es el Ejecutivo. O sea que ahorita es prácticamente un stand-by, nada más funcionando por inercia. Un muerto en vida, diría. O sea, eso es una debilitación definitivamente para el cargo de presidente y también una debilidad para el mismo sistema democrático. Mario, ¿una opinión parecida? Totalmente de acuerdo. Creo que nuestro sistema está herido gravemente. Una situación así creo que lo terminaría de aniquilar. Es importante que en este país se hagan las reformas necesarias para retomar el rumbo. Es imposible seguir viviendo en estas circunstancias. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos comenta ahora qué se está diciendo en las redes sociales sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Tenemos mensajes respecto a la plática. En otro país, Valdetti ya estaría presa y Otto Pérez Molina ya no sería presidente e iría camino a la cárcel. Qué frustrante para Guatemala. Lo que separa del cargo es la prisión preventiva, es lo que nos plantean. Luis, al final solo es teatro, ellos manejan todos los poderes y al que no lo eliminan y siguen. Luis, fallo en el cual se basa la CSJ para detener los antejuicios que corresponde conocer al Congreso. Hay que leer bien la ley, es lo que nos dice Luis. Alfredo, desgraciadamente han convertido la CC en un circo político a conveniencia del gobierno de turno. Los mensajes que tenemos esta noche en las redes sociales, vamos a ir a la pausa. Al regresar hablaremos acerca de esa solicitud que ha hecho el Movimiento Nueva República de aplazar las elecciones. Será la conversación con Juan Luis Fonte y Gustavo Berganza. Quédese con nosotros a las 8:45.